Pero hoy viernes 13 de octubre de 2023 es el día en el que el grupo terrorista Hamás ha llamado a una yihad global, y esa es una gran preocupación porque primero, ¿qué significa yihad? Hay un montón de términos que estamos usando y que habría que ver. Ahí estamos invitando a Miguel Cosío a que entre por acá. Hablamos de que hoy es el viernes 13, en que el grupo terrorista islámico ha llamado a una yihad global, y entonces la pregunta, ¿qué significa yihad? ¿Qué significa lucha o esfuerzo? La palabra, por cierto, aparece, yo estuve buscando 41 veces en el Corán, y en la enciclopedia del Islam se dice que yihad se refiere a un decreto religioso que tiene un significado militar en la mayoría de los casos, y que también se refiere a la misión de convertir a todo el mundo al Islam, ya sea por persuasión o por la fuerza. Eso es una interpretación que hace la inteligencia británica, fíjate. Sin embargo, en Washington, D.C., el Consejo para las Relaciones Américo-Islámicas, CAIR, sostiene que no, que yihad no significa una guerra santa. Y hay una discusión sobre cómo interpretar el término. La pregunta es quién tiene la razón, si es en verdad un grito de paz o es un grito de guerra. Y solo dando respuesta a esta duda sabremos a qué fue a lo que Hamás llamó o convocó en el día de hoy. Y no debe ser una respuesta teórica, sino a la luz de los hechos y de los precedentes. Yo creo que el problema es que no solo sus críticos relacionan la yihad con la violencia o con la guerra, sino que muchos de los propios yihadistas con demasiada frecuencia usan el término como un llamado a la violencia, ¿no? No sé cómo lo ves. Bueno, número uno, primero hacen ese llamado porque hoy es el llamado Día de la Ira. En la religión islámica, en la cultura musulmana, se interpreta como un día. Los judíos tienen, por ejemplo, el día de la expiación, que precisamente ocurrió el viernes pasado. Después del Rosh Hashanah viene el día de la expiación, que es el día del Yom Kippur, así se llama. Y primero, esto de santo no tiene nada, porque el tema de las famosas guerras y luchas santas vinieron mucho después. Cabe recordar que después de Jesucristo, en el siglo II, es que los romanos, en toda esa gran área que le empezaron a llamar Palestín, que quería decir la tierra más lejana, y la designan como una provincia de la Gran Judea, pero casi 4 siglos después, es decir, en el siglo VII es que aparece Mahoma y le vinieron las revelaciones, y las 3 religiones monoteístas más importantes sobre la tierra, la judeo-cristiana, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, parten del mismo tronco, parten de las mismas enseñanzas presuntamente de Abraham. Del Viejo Ahora, Testamento. las guerras santas fundamental vienen después de las llamadas 3 cruzadas en el Bajo Medioevo. Acabo de ver y lo vuelvo a recomendar porque la he visto muchas veces, y mientras más leo y aprendo sobre este tema, más interpretaciones le encuentro a la película. Hay una película del famoso director norteamericano Ridley Scott que se llama Kingdom of Heaven, es decir, el reino del cielo, que es precisamente cuando Jerusalén, en uno de los sitios que se encontraba en... Que sea una cruzada cristiana, yo creo, ¿no? No, es que Jerusalén, por eso es que se le llama la ciudad santa, y por eso repito que es una ciudad indivisible. Jerusalén, y sobre todo en la época de Balduino IV, que le llamaban a él Jerusalén, el rey leproso, fue uno de los personajes de la historia que más hizo porque las 3 religiones convivieran en paz en la llamada ciudad santa, en Jerusalén. Las religiones judeo y la religión cristiana y la religión islámica convivieron ahí. Ahora, el término que tú decías de la yihad, que sí, efectivamente aparece en el Corán, el término yihad desde el punto de vista de la violencia que hemos visto en los últimos... Hay toda una discusión yo te diría, dependiendo de la época, 70, la interpretación. No, es que, a ver,
parte del Islam ha sido secuestrado por los más radicales, sobre todo por el wahabismo en el siglo XIX. Mira qué imagen tan horrorosa de ese padre enseñando la foto de su hija. Y vi, hay un video. De dos de sus hijas. Así es. Una más chiquita que otra. Vi un video. Porque es lo que decíamos, de que quieren enseñar el rostro. Hay que enseñar el rostro. No tiene sentido. Ahora vi un video donde tapan el rostro del terrorista. Es una cosa muy extraña. Pero volviendo al tema, el tema del llamado de la yihad, la ira, desde el punto de vista de la violencia, que aparece, en casi todos los textos bíblicos, el tema de la violencia aparece. Hay que interpretar la historia como es. Pero este llamado del secuestro de la violencia viene sobre todo después del siglo XIX, y sobre las corrientes wahabistas y sobre la corriente más perversa que tiene parte del sunismo, que es el salafismo. Por ejemplo, la hermandad musulmana, mucho antes de la primera mitad, en la primera mitad del siglo XX, se apropiaron de la violencia para llevar su supuesta guerra religiosa a buenos términos. Eso fue en el caso de Egipto, por ejemplo, que es donde se funda la hermandad musulmana y es el eje de un movimiento grande. Por ejemplo, Hamás. El origen de Hamás, Juan Manuel, Hamás es una escisión, es un desprendimiento de la hermandad musulmana. Por cierto, Ayman al-Zawahiri, el segundo jefe de Al-Qaeda, que hace poco más de año y medio finalmente Estados Unidos lo logró eliminar en Afganistán, fue miembro de la hermandad musulmana. Sí, sí. Entonces, Hamás, que es sunita y además es desde el lado salafista más violento, se han apropiado del Islam. Entonces, cuando uno dice esto es una guerra religiosa entre los judíos y cristianos de un lado y los árabes palestinos por el otro, no, es que hay un extremismo en una parte del islamismo que se ha apropiado de esos supuestos valores. Y lo que desde el año 46, 47 del siglo pasado para acá, lo que hemos visto es la rueda recurrente de la violencia en esa región del mundo. Sí, o sea, que el llamado de hoy no es un llamado a que nos tiren besos, ¿eh? No, señor. Hay que andar con cuidado. No, pero además en varias ciudades, incluso en Nueva York, hoy las autoridades en Nueva York, en muchas de las en escuelas, China a un empleado de la embajada israelí acaban de apuñalar, el profesor que apuñalaron, correcto, en Francia, en París, correcto. Es una cosa tremenda. Estoy viendo un video ahora horroroso de con los muchachos que en la fiesta se escondieron en los baños y les empiezan a disparar ahí. Ahora, uno tiene que ir aprendiendo el desconocimiento realmente del tema. Tú has estado allí, yo no, me han invitado muchas veces, pero suelen ser muchos días y he tenido dificultades para ir a Israel en las invitaciones. Una diferencia que yo veo entre el judaísmo y las otras religiones monoteístas es que los judíos no son marcadamente, hoy en día por lo menos, proselitistas, o sea, no salen a convertir infieles, a tocar de puerta en puerta para que tú te conviertas al judaísmo. Y siempre me ha llamado la atención de por qué, ¿no? Es que en el Islam, una parte del Islam llama a los infieles a nosotros, es decir, claro. Y en el caso del judaísmo, en algunos pero casos, los cristianos a los también, famosos gentiles. La idea de convertir. Sí, pero la conversión por aplastar al otro, eso viene solamente en la parte más radical de quienes. Pero ni siquiera la idea de convertir por la paz. Y en lo que he encontrado es que dicen que eso no siempre fue así, que los griegos y los romanos, si nos guiamos por los autores de la época, consideraban el judaísmo una religión marcadamente proselitista y tras la destrucción del templo de Jerusalén en 70 después de Cristo, los romanos escribieron leyes. Del segundo templo, correcto. Escribieron leyes para prohibir el proselitismo judío y la conversión de ciudadanos romanos al judaísmo, y ese proselitismo, lo que estaba leyendo es que empezó a decaer, no solo porque significaba un peligro para los que se convertían, sino porque significaba entonces un peligro para el propio pueblo judío. Y de este modo las otras religiones, ya esto es una conclusión mía, monoteístas que vinieron después y que son un desprendimiento, como decíamos, del judaísmo, como el cristianismo y los musulmanes, han sido activamente proselitistas, ¿no? A menudo por la fuerza, como sabemos. Y entonces lo que yo veo es que crecieron, se expandieron, fueron cada vida más, y donde quiera que llegaban, convertían a la gente, y los judíos se quedaron pequeños como pueblo, ¿no? El gran imperio. Como población, desde el punto de vista numérico,
se debilitaron, pero, ¿no? No, pero es que hay que mirar la historia de esta manera. A ver, los romanos, el imperio más grande que ha tenido la humanidad, 1000 años en el mazo, en el poder. Ajá. Los romanos estuvieron poco más de 1000 años en el poder. Por cierto, el poder real como imperio. Ojo. Hoy en La Gota de Cultura voy a recomendar un libro del que ya habíamos hablado que tiene que ver con esta historia de romanos y judíos. Bueno, los romanos, que como imperio, porque antes, bueno, hay que irse a los anales de la historia, los romanos, que fueron el imperio más grande hasta este momento que ha existido en la faz de la Tierra. No, el británico ha sido más grande. No, el británico no. El segundo gran imperio que estuvo de la antigüedad, sobre la faz de la Tierra, el segundo gran imperio fue el Imperio Otomano. Que el Imperio Otomano, la caída del Imperio Otomano en 1919, es parte del enredo lo que hace posible por también, los británicos. Pero los británicos cometieron 2 veces repartieron un error histórico. Prometieron tierra. Por eso, los británicos cuando se acaba la Primera Guerra Mundial le prometen a los kurdos que van a regresar el Kurdistán después de la caída del Imperio Otomano. Le prometen a los judíos que van a tener finalmente su tierra. Pero la caída del Imperio Romano hace posible el nacimiento de Israel. ¿Cómo? ¿Cómo? En el 48 te estoy hablando. La caída del Imperio Otomano, da al traste que Francia y Gran Bretaña deciden llegar a un pacto en esa región complicadísima del mundo donde le prometen a los kurdos su pedazo de tierra. Es decir, los kurdos son más... Pero no lo tienen. No lo tienen a día de hoy. Le prometen a los judíos tener finalmente su estado. Ajá. Le prometen al mundo árabe tener una sola nación árabe que le iban a llamar la Pan-Arabia. Por eso es que tú ves el surgimiento después de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, donde solo están los saudíes, el imperio persa, que Irán se mantiene. Todos esos pequeños estados, Qatar, todos esos pequeños estados nacen como resultado del periodo que va después de la Primera Guerra Mundial al inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde vienen las promesas de el adelanto del servicio de agua por las compañías de petróleo. Esa es la historia. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en el año 46, que se funda la Organización de Naciones Unidas, existe el pacto mundial de que los judíos deben tener su propia tierra, la tierra que le van a llamar la tierra de Israel. Pero esa zona del mundo que se llamaba Palestina todavía estaba bajo el protectorado, bajo la administración de los británicos. En el plan del año 1947, que proponía que parte de Jerusalén se quedara en el lado árabe palestino, igual que Belén, ese pacto los británicos no lo aceptan. Y al día de hoy, después que nace el Estado de Israel en 1948, que ese joven Estado es invadido por 6 naciones árabes, 6 naciones al mismo tiempo, y los judíos lo derrotan. Y era un ejército mucho más pequeño. Y sin nada, derrotan a los jordanos, a los sirios, a los egipcios, a los 800 tanquistas cubanos, repito, eso participaron en Yom Kippur y fueron derrotados además. Junto con Siria, los reconoció el propio Gran. Lo que tú dices de Palestina, que es un nombre una denominación inventada por los romanos para referirse al reino de Israel. Pero yo estaba pensando que Palestina es una denominación geográfica, no es étnica, no es racial, no es religiosa. Y Yasser Arafat era egipcio, por ejemplo. Y los judíos de Tierra Santa, por ejemplo, en el principio del siglo XX, se consideraban a sí mismos palestinos. De hecho, tú sabes que encontré que en 1932 se fundó un periódico judío que se llamó The Palestine Post, que es el actual Jerusalem Post. Correcto. ¿No? O sea, que esa idea de qué cosa es un palestino, que es una... pero a ver, señores, todos los acuerdos que se han propuesto sobre la mesa desde el año 1948 hasta el día de hoy para la creación de un Estado árabe palestino, Israel ha estado dispuesta a ceder en casi todo, incluso estuvo dispuesta a echar para atrás los asentamientos de colonos en el norte, en la parte del Golán. Las alturas. Todos esos y las de Cisjordania, eso es donde yo veo el enredo ese, porque Jerusalén está en el medio del mundo palestino, ¿no? Está al lado del West Bank. ¿Qué es el West Bank? El West Bank es un área, es la famosa área, volvemos al año 47, que está Jordania del lado, digamos, del lado este, y del lado oeste. La mitad del Mar de los Muertos o el Mar Muerto. Así es. En esa zona
en esa zona, que además tú transitas. Tú puedes ir, por ejemplo, a Belén, donde nació Jesucristo. Ajá. Tú con un, ¿cómo se llama? Un salvoconducto. Si estás aprobado por las autoridades, puedes ir. Allí es donde se ha establecido lo que queda, hay que decirlo así, Ajá, de la autoridad palestina en Ramala. Porque Hamás no tiene gobierno. Se ha mudado a Gaza y expulsó, no reconoce a Abu Mazen, no reconoce a Mahmoud Abu Mazen después de las elecciones de 2006, que tuvo la mayoría con el partido Al-Fatah, que era el partido de Yasser Arafat. El asunto de fondo. A veces lo he oído mencionar como Al-Fatah también. Sí. Depende, ¿no? El asunto de fondo en esta historia, el asunto de fondo es que Ajá, Israel, no una, no dos, no tres, todos estos años desde la historia de su nacimiento en 1948 como Estado, ha estado dispuesta a sentarse en la mesa de negociaciones. Y ya haya sido Yasser Arafat, ya haya sido Hamás, ya haya sido Abu Mazen, siempre han ahogado los proyectos por establecer un Estado palestino. Esa es la realidad. Y lo otro que yo sí, he estado ahí, dividir Jerusalén en dos. O sea, Jerusalén como ciudad santa es la única tierra en el mundo que en mucho tiempo tuvo paz y las tres religiones monoteístas convivieron. Entonces, hoy lo que se está tratando ese grupo radical Hamás en el sur y Hezbollah en el norte es acabar con el Estado de Israel. Eso es lo que hay que entender. que es un caso difícil ese de Jerusalén. Y el otro día hablábamos de que lo único que recuerdo así es Toledo, cuando Alfonso X el Sabio pues tenía allí las tres religiones conviviendo y tradujo. Alfonso X el Sabio mandó a traducir todos los textos árabes al castellano de la época, y gracias a eso, por ejemplo, la matemática. Oye, algoritmos, es decir, los cálculos matemáticos, la numeración árabe, todo eso es árabe. Del 0 al 9, algoritmo, es el hombre que le da, es el matemático que le da cuerpo al entendimiento práctico del mundo en números. Otra confusión es relacionar religión musulmana con árabes. Porque, por ejemplo, los iraníes no son árabes, son persas y son musulmanes. Si nos vamos a Asia, ¿no? Pues... ¿Y África? ¿Qué me dices de África? Bueno, por cierto, nigeriano del terrorista no lo han capturado nunca, como Burakan, ¿cómo es que se llamaba? Boko Haram. Ese hombre sigue por ahí. Y el grupo es, digamos, un brazo, si es que se puede denominar así, de ISIS en África. Ajá. Y ahí secuestra, mata, asesina, le hace la ablación a las niñas. Boko Haram, se me olvida. Boko Haram es increíble, Diego, por ahí. Si pones Boko Haram, ¿qué rayos ha pasado? Porque es increíble. Sigue. Un terrorista de esa naturaleza sigue estando en tiene que África. Estar protegido por algún estado. Sigue estando en África. Pero además... y luego, el país del mundo con el mayor número de musulmanes ni siquiera es un país árabe. Es Indonesia, ¿no? No sé, tendría que chequear, pero creo que es el país que tiene el mayor número de musulmanes y no tienen este lado belicoso, aunque sí hubo mira, en Bali fue que hubo una explosión en una discoteca. No, brutal, la explosión, el terrorismo de Al-Qaeda. El sur de Filipinas tiene unos musulmanes guerrilleros belicosos también. Bueno, tiene un brazo armado desde la época de Corazón Aquino, desde los 1980 y tantos. ¿Cómo se llama? Y después Ferdinand Marcos, sí. Tiene un brazo que es maoísta, además. Es una combinación terrible. Tiene el terrorismo islámico con el maoísmo. Porque hay una mezcla de ideología con religión, que es lo que hablábamos de que Harari decía que estas ideologías no les gusta que le llamen religión, y a las religiones no les gusta que le llamen ideología, pero en este caso la izquierda esta voraz que apoya a los terroristas sin ningún tipo de pudor,
pues funcionan como una religión. Nosotros que hemos vivido en Cuba, que hemos tenido que ir a los matutinos, eso yo le explicaba a Diego por la mañana lo que nos hacían cantar, gritar, repetir, versar en esas ceremonias, en esas madrazas en que convirtieron a las escuelas, ¿no? Te voy a copiar eso de madrazas ideológicas. Sí, son unas madrazas ideológicas. Muy buen término. Porque es verdad, eso mismo de que la carta de despedida del Che cuando se iba al Congo, que después la leyeron en otro momento, tú la repites el principio y todos los niños cubanos de mi época se la sabían porque era como un rezo, ¿no? O los versos esos de las cuartetas revolucionarias, los abajo el imperialismo, muera el imperialismo yanqui todas las mañanas, viva Fidel, el culto a la personalidad. Era una cosa bastante parecida a la que veo en esas escuelas de adoctrinamiento ahí en Lo has dicho la franja de Gaza, extraordinariamente bien. Es un fenómeno de adoctrinamiento, incluyendo el religioso. Sí, es un fenómeno de adoctrinamiento total. Es una cosa... De imponer mi doctrina, el dogma. El dogma es una fe ciega, en este caso aplicado, para que no se me malinterprete, sin discusión alguna. Y eso se aplica a los movimientos revolucionarios. Si tú te fijas en el mundo árabe, fíjate qué cosa tan curiosa. En el caso de Siria, Siria tiene una mayoría sunita y es gobernado por su minoría. Y es gobernado por Assad, cuyo padre, Hafez el-Assad, fue uno de los que participó, o sea, empujó la invasión en el Yom Kippur hace 50 años contra Israel. Sí. Y luego está el tema fundamental de que Israel es la única democracia de esa zona. Y luego, hoy traté de hacer el ejercicio de entrar por Google Maps a la Franja de Gaza y por supuesto no hay solo un pedacito y después son fotos. Hay la típica miseria de los gobiernos centralistas controladores, donde no hay una verdadera libertad de empresa, de comercio, donde debe haber una corrupción terrible. Es que está gobernado por una milicia, es decir, en Gaza no puede haber desarrollo. Donde hay una sobrepoblación, es un lugar muy pequeño. Increíble que haya 2 millones de personas en ese pedacito. En este momento se está pidiendo que los civiles salgan 1.1 millones. Pero los egipcios no están dejando salir, ni jamás tampoco. No, jamás dice que se queden ahí como si fueran... Claro, porque son escudos humanos. Pero fíjate, desde el año 2006, la supuesta autoridad palestina, a la muerte de Yasser Arafat, cuando Mahmoud Abbas es elegido jefe de la autoridad palestina, el tipo no puede entrar en Gaza porque jamás no se lo permite. Entonces, la única autoridad que hay en Gaza es jamás una milicia de una militancia extremista extrema. El primer día que no tiene para construir nada, fusilaron 400 dirigentes de la autoridad palestina. Así es. De su propia gente. Así es. ¿No? Entonces ahí es donde... Esta es una lucha entre la civilización y la barbarie, como decían cuando estudiábamos Doña Bárbara de Rómulo Gallego. Esto es una lucha entre la democracia, que es lo mismo que pasa en Ucrania, que es lo mismo que pasa con Rusia, que es lo mismo que tenemos en Cuba. Es una batalla entre la tolerancia y la intolerancia, la democracia y la dictadura. Cuando ese señor que yo vi ahí en el acto de Nueva York, no tengo ninguna islamofobia como a veces te podrían acusar, pero cuando ese señor dice que, y ahí está el discurso, que todos tenemos que creer en el único Dios verdadero y que ellos van a luchar para que en cada casa de los Estados Unidos, para que en cada lugar de trabajo de los Estados Unidos, para que en cada ciudad cada uno de nosotros crea en el único Dios en el que se puede creer. Cuando él dice eso, sobrepasa el ámbito religioso, porque esa declaración socava las bases de la democracia. Claro. La base de la democracia es la convivencia en la cual tú crees en Cristo, tú crees en Alá, yo no creo en nada, el otro es agnóstico y podemos convivir. Entonces, ahí esa es una de las bases de la democracia. Y ahí hay un problema grave porque tenemos, aunque nos digan que no, varios caballos de Troya con los que cuando empiecen a salir de la barriga del caballo los enemigos de la democracia, entonces vamos a ver qué hacer. Hay un debate, ayer nos explicaba Gabriel se llamaba, Diego, el que habló con nosotros ayer a la tarde, Gabriel, que hizo un análisis ideológico tremendo, la misma división que tienen ustedes allá.
En Israel hay dialogueros y quienes creen que no se puede dialogar con los terroristas. Hay gente que, y generalmente es la izquierda la que cree que ese sentimiento de culpa que tenemos, etcétera, y la conclusión dice que ahora se han callado la boca porque la evidencia te dice que no se puede dialogar con los terroristas. Mira, que se parece la discusión mucho a la que tenemos los cubanos aquí ahora mismo y los venezolanos y bueno, en Nicaragua no hay ni posibilidad de diálogo. Mira, yo llevo días siguiendo sobre todo a personajes que en las redes sociales del mundo entero que se están pronunciando sobre este conflicto y dicen, hacen un llamado a la no violencia, etcétera. Yo hago una sencilla pregunta: ¿cómo ante la evidencia de 40 niños quemados, decapitados, mujeres violadas, cuál es la respuesta? ¿Sentarse a dialogar con Hamas o con Hezbollah la muestra o, de debilidad o con la yihad islámica? Es una incitación a la violencia, no solo en Israel, en donde hay grandes comunidades de musulmanes. Me da la pena porque yo sé que esta gente no refleja el sentimiento ni de su religión, ni de la mayoría de los palestinos, ni de la mayoría de los árabes, ni de la mayoría de los musulmanes, pero locos hay de todo tipo, y ya vemos lo que vimos en París, lo que vimos en Viena, lo que vimos en Bruselas. O sea, se hace peligroso ya en nuestros propios terrenos. Mira, en el año 90, creo que fue 91, 92, hubo un famoso sociólogo norteamericano que seguramente el público lo recordará, que se llamó Samuel Huntington. Él escribió un libro que fue muy polémico que se llamó El choque de civilizaciones. Y yo recuerdo siempre los primeros párrafos de aquel libro que decía, él vaticinaba, él decía, las próximas guerras no serán por la riqueza, por el territorio, por el petróleo, la energía. Las próximas guerras serán guerras ideológicas. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.